Estimados amigos, hermanos, buen día. Dios les bendiga. Siguiendo con esta secuencia de los discípulos, quería compartir con ustedes lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pensando en estos 12 hombres, de los cuales nos quedaron 11, en esta secuencia de los discípulos, quería compartir con ustedes algunas cuestiones, algunas facetas que podrían decir enamoraron a los discípulos. Una de ellas era el testimonio elocuente y cercano de la rectitud y del amor de la vida de Jesús. Los discípulos estaban residiendo en un pequeño mundo muy agresivo. Había demasiada violencia a su alrededor. Todo lo que había que conquistar era a la fuerza. Y por lo tanto viene un hombre que se identifica como el Mesías, como el Salvador, como el que tiene la posibilidad de ayudar al pueblo, y ellos depositan toda su confianza en él. Pero este hombre le habla de amor, tiene una vida recta. Y todas esas formas de hablar de Jesús, de enseñar, en algún aspecto impactaron en la vida de los discípulos. Los apóstoles aprendieron de Jesús acerca del conocimiento del reino. Jesús les habló todo el tiempo acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Y los discípulos, al aprender estas cosas, también en algún aspecto le enseñaron cosas a Jesús. Por ejemplo, lo que era vivir en el reino de los hombres. Los discípulos le enseñaron, bueno, aquí en medio nuestro las cosas son así, y se viven así. Y habían leyes, y habían que respetar ciertas cosas que Jesús en algún momento no lo respetó, porque hablaba de sanidad, hablaba de salvación. No había que esperar un día hábil para ejercer sanidad o salvación. Él necesitaba ejercer esa necesidad de alguna persona. Por lo tanto, los temperamentos de los discípulos, que eran muy variados entre ellos, se habían vuelto en algún aspecto apaciguados por la figura misma de Jesús. Jesús les enseñó de que se puede cometer errores, que se puede pecar, pero Él tiene la potestad de perdonar a quienes se arrepientan. Los discípulos, considerados por muchos como ignorantes, sin letras, como del vulgo, dice el texto bíblico. Y no tenemos que confundirnos. Estos discípulos, muchos de ellos tenían como la escuela primaria y secundaria que impartían los judíos en ese entonces. Por lo tanto, no eran tan sin letras, no eran tan del vulgo. Tenían una instrucción importante en sus vidas. Lo que ellos no tenían, como algo que tal vez pudiésemos exigir, era
enseñanza académica religiosa. No habían pasado por un instituto bíblico. No habían pasado por la escuela de los profetas, como leemos en la Biblia. Ellos tenían una instrucción realmente válida y muy importante. Por lo tanto, no está bien pensar de que eran hombres sin letras y del vulgo. En realidad, ellos eran hombres preparados en la sociedad para enfrentar cualquier situación que se les presentara. El rasgo de la personalidad de Jesús que Santiago, por ejemplo, más admiraba era la compasión. Era una compasión muy afectiva que tenía el maestro. Y esto mostró interés no solamente en los grandes, también en los pequeños. Presentó a los niños delante de ellos y les dijo que nadie que no fuese como un niño no entraría en el reino de los cielos. Por lo tanto, él igualó a los pequeños con los adultos, a los ricos con los pobres, los puso a todos en un mismo renglón para decir, todos nosotros necesitamos de alguna manera conocer el reino de Dios. Vamos a estar hablando acerca del lenguaje del reino de Dios. ¿Cuál es el lenguaje? Hoy hablamos de idiomas, la Biblia habla del lenguaje angelical. ¿Cuál es el aire que respiramos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la forma de vivir en el reino de los cielos? ¿Estamos preparados para que Dios nos rescate a uno de aquí y de allá y nos haga una reunión y nos hable a todos por igual? Este es el tiempo de prepararnos a la luz de las Escrituras para ver cuán listos estamos para llegar al reino de los cielos. Los apóstoles nos dan enseñanzas realmente agradables, importantes. Estaba pensando en Andrés, uno de los primeros discípulos. Muchos de ellos tenían sobrenombres. Andrés no tenía un sobrenombre que era del común. A Jesús le decían el maestro, el rabí. Sin embargo, Andrés, como era muy capaz en la organización de muchas cosas, le decían el jefe. Por lo tanto, él tenía un gran papel a la hora de mostrarse entre los discípulos para organizar cosas. Y cada uno tenía una función importante. A Andrés no lo vemos predicando como a Pedro, ni tampoco como lo hacía Juan. Sin embargo, era muy importante a la hora de organizar cosas. Él sabía qué cosas debía hacerse, dónde, de qué manera. Y los otros, pensando en Pedro, por ejemplo, era muy elocuente a la hora de hablar, y por ello después vamos a hablar acerca de la forma en que él predicaba, cómo predicó, cómo logró que tanta gente se acercara a los pies de Jesús. Estos 12 discípulos ya pasaron hace mucho tiempo. Dije el otro día, nosotros venimos a ser discípulos de los discípulos de los discípulos, pero todavía estamos buscando discípulos. Aún hace falta predicar el Evangelio. Aún hay personas que no creen. Todavía hay lugares donde el Evangelio es despreciado y necesitamos agentes. Necesitamos ministros, personas que lleguen a esos lugares para decir, miren, todo esto que nos pasa es una alerta de Dios. Tenemos que estar listos para predicar el Evangelio, para recibir el Evangelio. Y como dije el otro día, para abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra sociedad y dejar que Jesús entre y haga una fiesta con nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te invito a que te sumes. Ven, hay lugar para ti, para los tuyos, para todo aquel que en medio de la desesperanza crea, que en medio de las decepciones crea, en medio del fracaso crea. No sabes ni a quién,
ni en dónde depositar tu fe. Pues deposítala en Dios. A través de Jesús lograremos grandes cosas. Dios te bendiga una vez más en este nuevo día siguiendo esta secuencia. Los discípulos de Jesús.